Buenos días, nuestro proyecto de investigación tiene como título Estado nutricional en niños de 3 a 5 años que acuden a la consulta pediátrica del Ambulatorio El Llano, Mérida, Venezuela, año 2019. Este grupo está conformado por María Andrade, Giovanna Álvarez y Yolexi Basto. Planteamiento del problema. La desnutrición infantil es un problema importante de la salud pública. Es la primera causa de morbimortalidad a nivel infantil, dejando como consecuencia problemas metabólicos y estructurales en cada individuo que lo padece. Según Calzada, define la desnutrición como un estado patológico caracterizado por la falta de aporte adecuado de energía y nutrientes acorde con las necesidades biológicas del organismo. Se produce un estado catabólico sistémico y potencialmente reversible. Por otro lado, según la UNICEF 2011, casi 1 de 4 niños menores de 5 años sufre de desnutrición crónica, correspondiendo a un 26% a nivel mundial. Por lo tanto, 1/3 de la población infantil que padece esta patología habita en zonas rurales, en comparación con los que viven en zonas urbanas. Según la Organización Mundial de la Salud, año 2020, 52 millones de niños menores de 5 años presentan emanación, 17 millones padecen de emanación grave, 155 millones sufren de retraso del crecimiento, mientras que 41 millones presentan sobrepeso u obesidad. Alrededor del 45% de las muertes menores de 5 años tienen que ver con la desnutrición. De acuerdo a la UNICEF, para el año 2011, 5 países con mayor número de niños menores de 5 años con desnutrición crónica fueron India con 61.7 millones, Nigeria con 11 millones, Pakistán con 9.6 millones, China con 8 millones y Indonesia con 7.5 millones. Con relación a las problemática expuesta por la UNICEF 2018 señala que cada vez más niños en Venezuela sufren de desnutrición como consecuencia de la prolongada crisis económica y financiera que vive el país. Aunque no hay cifras exactas por la falta de información oficial sobre la salud y nutrición, hay señales claras de que la crisis está limitando el acceso a los niños a la asistencia médica, alimentos y medicina. Es importante señalar que Venezuela para el año 2004-2006 la desnutrición infantil ocupaba un 10.5% y para el año 2014-2016 aumentó a un 13%. Objetivos de la investigación. Objetivo general. Determinar el estado nutricional de los niños con edades comprendidas de 3 a 5 años que acuden a la consulta pediátrica del Ambulatorio El Llano, Mérida, Venezuela en el año 2019. Objetivos específicos. Describir las características sociodemográficas de los niños que acuden a la consulta pediátrica del Ambulatorio El Llano, Mérida, Venezuela, en el año 2019. Identificar el estado nutricional de los niños de 3 a 5 años que acuden al control pediátrico. Analizar el grado y tipo de desnutrición del niño o la niña. En cuanto al marco metodológico, la presente investigación tiene una tendencia a ser de enfoque cuantitativo, debido a que los datos que se van a obtener son de carácter numérico, permitiendo ser medibles. Según los propósitos de la investigación, son de tipo de investigación descriptiva, ya que está orientada a describir el estado nutricional que presenta el paciente pediátrico que ha acudido a la consulta. Por último, se ubica dentro de un diseño no experimental retrospectivo, puesto que son aquellos en los cuales se indaga sobre hechos ocurridos en el pasado. Se presentan una serie de variables que se pueden observar en la siguiente tabla, que lleva por título características de las variables en estudio, las cuales son la variable sexo de tipo cualitativa dicotómica de escala de medición nominal, edad, peso y talla, que son variables de tipo cuantitativa continua y son de escala de razón, y por último, el estado nutricional de tipo cualitativa politómica de escala ordinal. Población y muestra. Población. Según el Departamento de Estadística del Ambulatorio El Llano, Mérida, Venezuela, para el año 2019 asistieron a consulta pediátrica 594 pacientes de ambos sexos y diferentes edades, los cuales fueron atendidos durante ese año. Muestra. Se eligió una muestra de 30 infantes, sustentada en la carpeta de morbilidad del año 2019 del Departamento de Estadística del Ambulatorio El Llano, Mérida, Venezuela, tomando en cuenta como criterio de inclusión
niños en edades comprendidas de 3 a 5 años y niños con diagnóstico de bajo peso o talla correspondiente al grupo de edad. Técnica e instrumentos de recolección de datos. Método. Se analizan historias clínicas de pacientes atendidos en la consulta pediátrica del Departamento de Estadística sobre datos como edad, peso, talla y diagnóstico nutricional. Técnica. Se utilizó la técnica de lectura, recolección de datos en carpetas de morbilidad y selección de historias. Técnica de investigación. Recolección de datos mediante la búsqueda y análisis de historias clínicas. La técnica de medición, control antropométrico, peso-talla. Para determinar bajo peso y estatura de acuerdo a las fórmulas del Dr. Federico Gómez. Los recursos humanos fueron coordinadora del ambulatorio, departamento de estadística, investigadoras y pacientes atendidos. Resultados. Tabla 2. Recolección de datos de la consulta pediátrica del Ambulatorio El Llano, Mérida, Venezuela. Fuente. Departamento de Estadística del Ambulatorio El Llano, Mérida, Venezuela, 2019. Tabla 3. Medidas de control antropométrico de 3 a 5 años en pacientes atendidos por la consulta pediátrica año 2019. Esta tabla fue creada con la finalidad de llevar un control de cada paciente al vaciar los datos que fueron suministrados por cada historia clínica. De acuerdo a esta tabla, nos permitió obtener los datos estadísticos para el posterior análisis de resultados de esta investigación. Se presenta el gráfico 1, edad de los pacientes atendidos de 3 a 5 años en la consulta pediátrica del Ambulatorio El Llano, Mérida, Venezuela, 2019, en el cual se observa que en la consulta pediátrica fueron atendidos 40% de niños que corresponden a la edad de 5 años, 36.6% de 3 años y un 23.4% de 4 años para el año 2019. En el gráfico 2, sexo de los pacientes atendidos de 3 a 5 años en la consulta pediátrica del Ambulatorio El Llano, Mérida, Venezuela, 2019, del total de los pacientes pediátricos atendidos, el 56% son de sexo femenino, mientras que el 44% son del sexo masculino. Tabla 4. Peso en kilogramos de los niños atendidos en la consulta pediátrica en el Ambulatorio El Llano, Mérida, Venezuela. Como se puede observar en la tabla, esta representa el peso que se obtuvo de la muestra. En ella se observa que la mayoría de los pacientes poseían un peso que oscilaba entre los 14.65 y 16.45 kilogramos. Esto se toma en cuenta para que más adelante, al momento de relacionarlo con su edad, saber si están o no en estado de desnutrición y en caso de estarlo, saber qué grado de desnutrición poseen. Es de suma importancia resaltar esto, ya que el peso adecuado para la edad beneficia el desarrollo de todas las funciones del infante y además influye en su desarrollo psicosocial. Tabla 5. Talla en centímetros de los niños atendidos en la consulta pediátrica en el Ambulatorio El Llano, Mérida, Venezuela. En esta tabla hubo dos rangos en la que se observa una mayoría significativa de pacientes. El primer rango oscila entre los 89.5 y 96.5 centímetros y el segundo está entre los 96.5 y 103.5 centímetros. Como se explicaba anteriormente, esta es una variable de suma importancia al calcular el estado de desnutrición de un niño, ya que esta, junto con otras variables, deben estar en los valores correctos para saber que el niño tiene una correcta nutrición o, en su defecto, se encuentra en un estado de desnutrición que podría desencadenar una serie de problemas de salud para el mismo. Gráfico número 3. Edad y estado nutricional según el peso de los niños que acuden a la consulta pediátrica del Ambulatorio El Llano, Mérida, Venezuela, año 2019. En el estado nutricional lo encontramos dividido en tres partes: normal, desnutrición leve y desnutrición moderada. En la desnutrición moderada encontramos el 3.3% son niños de 3 años. En la desnutrición leve, el 6.6% son niños de 5 años. Nuevamente, el 6.6% niños de 4 años y el 16.6% niños de 3 años. Mientras que en el estado nutricional normal, el 33.3% son niños de 5 años y el 16%
10.6% niños de 4 años y nuevamente el 16.6% niños de 3 años. Gráfico número 4. Déficit de peso según la edad y el estado nutricional de los niños que acuden a la consulta pediátrica del ambulatorio El Llano, Mérida, Venezuela, en el año 2019. El 3.3% de niños presenta el estado nutricional normal entre 3, 4 y 5 años, respectivamente, cada uno es de 3.3%. En el grado número 1, el 23.3% son niños de 3 años, el 13.3% son niños de 4 años y el 36.6% son niños de 5 años. Mientras que en el grado número 2 observamos que el 10% son niños de 3 años y el 6.6% son niños de 4 años. Tabla número 6. Edad y estado nutricional según la talla de los niños que acuden a la consulta pediátrica del ambulatorio El Llano, Mérida, Venezuela, año 2019. En la edad de 3 años encontramos que en el estado nutricional normal hay 5 niños, lo cual es el 16.6%. En la desnutrición leve también hay 5 niños, con un 16.6%. En la desnutrición moderada hay un solo niño, lo que vendría siendo el 3.3%. En la desnutrición severa no se encuentran niños. En la de 3 años hay un total de 11 niños para el 36.6%. En la edad de 4 años hay 5 niños en el estado nutricional normal, lo cual es el 16.6%. En el estado nutricional de desnutrición leve hay 2 niños, lo cual sería el 6.6%. En el estado de desnutrición moderada hay 0.0 niños, al igual que en la desnutrición severa. En la edad de 4 años hay un total de 7 niños para un 23.3%. En la edad de 5 años, en el estado nutricional normal hay 10 niños, lo cual es el 33.3%. En la desnutrición leve hay 2 niños, lo cual es el 6.6%. Desnutrición moderada y desnutrición severa hay 0 niños, para un total de 12 niños con el 40% en la edad de 5 años. Esto quiere decir que en el total de estado nutricional normal hay 20 niños, lo cual es el 66.6%. En el estado de desnutrición leve hay 9 niños, lo cual es el 30%. En la desnutrición moderada hay un niño, lo cual es el 3.3%. Tabla número 7. Déficit de talla según la edad y el estado nutricional de los niños que acuden a la consulta pediátrica del ambulatorio El Llano, Mérida, Venezuela, 2019. En el estado nutricional normal de 3 años de edad se encuentran 5 niños, los cuales es el 16.6%. En el crónico leve hay 3 niños, lo cual es el 10%. El crónico moderado, un niño, lo cual es el 3.3%, para un total de 9 niños con el 30%. En la edad de 4 años, en el estado nutricional normal, hay 5 niños, lo cual es el 16.6%. El crónico leve hay 2 niños, lo cual es el 6.6%. En el crónico moderado y crónico severo no hay niños. En la edad de 4 años hay un total de 7 niños y el 23.3%. En la edad de 5 años, en el estado nutricional normal, hay 11 niños, lo cual es el 36.6%. En el crónico leve hay 3 niños, lo cual es el 10%. En el crónico moderado y crónico severo no hay niños. En la edad de 5 años hay 14 niños en total, lo cual es el 46.6%. En total hay 21 niños, lo cual es el 70% en el estado nutricional normal. En el estado nutricional crónico leve hay
8 niños, lo cual es el 26.6%. En el crónico moderado hay un niño, lo cual es el 3.3%, para un total de 30 niños y un porcentaje del 100%. Conclusión. El estado nutricional del individuo se ve influenciado por diversos factores, como lo son falta de alimentos, cuidados maternos, niveles de ingresos socioeconómicos, entre otros. La desnutrición es una patología de suma importancia cuando se presenta a nivel infantil, ya que de esto dependerá el crecimiento y desarrollo del niño. Es por ello que ante cualquier sospecha de desnutrición se debe acudir a un centro de salud que brinde una atención adecuada. En la consulta pediátrica del ambulatorio El Llano, ubicado en Mérida, Venezuela, en el año 2019, se atendieron diferentes infantes distribuidos de la siguiente manera. 40% fueron niños de 5 años, el 36.6% niños de 3 años y un 23.4% niños de 4 años. Por otro lado, el lado total de pacientes atendidos corresponden al 56% de sexo femenino, mientras que el otro 44% son del sexo masculino. Según los resultados obtenidos, de acuerdo a la edad, según el peso, el 73.3% de la muestra corresponde a infantes de 5 años en la categoría de desnutrición 1 y el 6.6% de 3 y 4 años en la categoría de grado 3. El porcentaje restante se encuentra distribuido en normal y desnutrición grado 2. Recomendaciones. Primero, generar políticas de atención integral en salud donde se lleven a cabo consultas de nutrición para hacer seguimiento a los niños con esta patología. Segundo, garantizarle al niño y a la madre una atención óptima para evaluar la evolución física y psicomotora. Tercero, el Estado debe garantizarle a los infantes con estas patologías sus vitaminas, nutrientes y minerales necesarios para su mejoría. Cuarto, educar a los padres sobre la nutrición del niño y lo importante que es este para su funcionamiento fisiológico. Y de último, en cuanto al análisis de los datos en las historias clínicas del ambulatorio El Llano, ubicado en Mérida, Venezuela, se recomienda llenar completo todos los datos del paciente para poder llevar un control eficiente, ya que en varias oportunidades se encontraron datos incompletos. Gracias por su atención.